¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en la Consejería de Movilidad y de Transformación Digital y nos atiende su titular, la consejera María González Corral. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir un ratito con todos vosotros. Bueno, empezamos un poco. ¿Cuál es el trabajo que se desarrolla desde la Junta en el Corredor Atlántico? Desde la Junta de Castilla y León tenemos claro que el Corredor del Atlántico es una gran oportunidad para toda nuestra comunidad y para las 9 provincias. Así lo ha trasladado nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en numerosas ocasiones y así lo estoy trasladando yo a todos los agentes sociales y económicos que se pueden beneficiar de esta gran oportunidad que nos brinda por la gran extensión que tenemos dentro de Castilla y León en lo que es el Corredor del Atlántico. Parece que está otra vez de actualidad, pero se lleva trabajando muchos años en el corredor. Sí, bueno, tenemos que ponernos un poco en situación. El Corredor del Atlántico es uno de los 9 corredores que se han definido en la Unión Europea. Un corredor que tiene más de 5.000 kilómetros, de los cuales unos 450 pasan por Castilla y León. Un corredor que atraviesa 11 comunidades autónomas en España. Y un corredor que de una forma o de otra vertebra todo nuestro territorio. Y al final ese vertebrar el territorio lo que puede hacer es trasladar muchas oportunidades a las 9 provincias. En eso es en lo que estamos intentando trabajar en la Junta de Castilla y León, en trasladar al Ministerio, en esa redacción que está ejecutando ahora del Plan Director del Corredor del Atlántico, cuáles son las demandas de Castilla y León. Las demandas desde distintos puntos de vista, desde luego desde la Junta de Castilla y León, como grandes conocedores de nuestro territorio, pero también de todos aquellos agentes con los que nos hemos reunido. Hemos estado reunidos con el CES, con Enrique, que nos ha trasladado su opinión al respecto. Hemos estado reunidos con asociaciones que engloban al sector de la automoción o de la agroalimentación en Castilla y León, por supuesto con la COE o con las cámaras de comercio, también con los sindicatos y con distintos sectores privados del transporte de mercancías. Lo que queremos es recoger todas las demandas para podérselas trasladar al Ministerio y que en ese plan director se vean reflejadas esas demandas históricas que tenemos en nuestro territorio. Además ha habido también trabajo conjunto con otras comunidades autónomas, porque con Galicia y Asturias se consiguió que se modificase, ¿no? Que hubiera una modificación del reglamento que incluyera nodos en el noroeste. Claro, al final la colaboración entre las administraciones siempre suma. Me gustaría tener una comunicación fluida con el comisionado y con la ministra para trasladarles nuestras demandas porque siempre suman esas colaboraciones. Y el ejemplo lo tenemos, como bien has dicho, en ese ramal del noroeste, en esas reuniones que se venían celebrando desde hace ya años con Asturias y con Galicia y que han conseguido que esté reflejado en el corredor del Atlántico ese ramal del noroeste y que además se vino a dar una mayor importancia en esa reunión que mantuvieron los 3 presidentes autonómicos en enero de este año en Santiago de Compostela, con esa firma de ese manifiesto en el que querían poner sobre un papel la importancia que tiene el desarrollo del ramal del noroeste. Un ramal del noroeste que en lo que concierne a Castilla y León lo que hace es abrirnos las puertas a los puertos tanto de Asturias como de Galicia y que además fruto de esa reunión y de ese encuentro que mantuvimos con numerosos empresarios, y durante el transcurso de esa reunión el Ministerio anunció que nombraba a un comisionado del Corredor del Atlántico, un comisionado que veníamos demandando históricamente y que por fin y fruto de esa reunión o en el transcurso de esa reunión se nombró, aunque eso sí tenemos que decir que con 5 años de retraso respecto al del Mediterráneo. ¿Qué necesidades tiene Castilla y León? ¿Qué propuestas se están llevando? Bueno, tenemos unas necesidades que venimos demandando históricamente. Lo primero, y por no entrar en detalle, que podremos luego abordarlo, lo que necesitamos son unas infraestructuras del siglo XXI, porque si tenemos unas infraestructuras que sean modernas, eso va a permitir que nuestro transporte sea mucho más eficiente, mucho más sostenible, mucho más rentable para las empresas y además medioambientalmente que tenga un menor impacto en nuestro territorio. Una vez que consigamos tener unas infraestructuras del siglo XXI que ayuden a todo esto, tenemos demandas históricas y tenemos demandas históricas en las que se están trabajando con distintos estudios de viabilidad, pero creo que a estas alturas ya tenemos que pasar más a la ejecución de esas obras, ¿no? Tenemos demandas como puede ser el directo de Burgos-Aranda a Madrid, tenemos otras como Soria-Castejón, también hablamos de la Ruta de la Plata,
Una Ruta de la Plata que la Unión Europea ha dado su visto bueno y que ha iniciado esos trámites para adelantar su puesta en funcionamiento. También tenemos otras como el Lazo del Manzanal, la apertura tan deseada por todos de la variante de Pajares que llevamos oyendo tantos años, nuestras autopistas ferroviarias de Madrid-Hendaya o Medina del Campo, Salamanca, Fuentes de Oñoro. Al final son distintas infraestructuras repartidas por todo nuestro territorio con ese objetivo, ¿no? Esa mayor vertebración y esa mayor cohesión territorial de las 9 provincias, aprovechando estas ventajas que nos brinda el corredor y las ventajas que también nos brinda la Unión Europea a través de los distintos fondos europeos a los que podemos acudir. Claro, porque ¿qué limitaciones tenemos ahora? Porque hay zonas que faltan por electrificar, ¿no? También el tamaño de los trenes. Bueno, tenemos distintas limitaciones. Primero, de rampas, que hacen que unas rampas elevadas sea más difícil transportar grandes mercancías. También de distintas curvas más cerradas. Necesitamos también la electrificación. También en otros distintos trayectos, una doble vía que permita un mayor número de trayectos, ¿no? Porque se puedan cruzar en distintos sentidos. Tenemos numerosas limitaciones y al final poco a poco tenemos que ir afrontándolas en todas ellas para buscar esas infraestructuras que resulten atractivas a todos. En los próximos años, ¿qué iremos viendo? Hablaba de la Vía de la Plata, ¿eso en qué va a consistir? Porque ¿va a haber una unión por Badajoz o algo así con Extremadura o cómo? Bueno, al final es la Ruta de la Plata es aquella línea ferroviaria, nosotros sí que tenemos en la parte de carreteras la autovía de la Ruta de la Plata y al final con esa reapertura de la vía ferroviaria se busca algo similar, ¿no? Que consiste en unir desde Asturias hasta el Atlántico por Andalucía con esa línea ferroviaria. Eso significa que hay que hacer una reapertura, eso significa que necesitamos ponernos a trabajar ya en ello. Se ha conseguido en la Unión Europea a través del grupo parlamentario europeo del Partido Popular defender eso y que se vote a favor de ello, y ahora lo que necesitamos es que entre todos y aprovechando también la presidencia de España en la Unión Europea, eso que se ha aprobado con otras distintas rutas y otros distintos puntos neurálgicos en el corredor, se adelante. Eso podría significar que en vez de estar en funcionamiento en el 2050 se pudiese adelantar al 2040. Es necesario que entre todos trabajemos en ello, es necesario que las distintas comunidades autónomas en colaboración con el Ministerio tengamos una visión clara de las ventajas que esto puede traer para toda esa zona de nuestro territorio, pero no solo de Castilla y León, de España, estamos hablando de Asturias, de Extremadura, de Andalucía y de esas zonas limítrofes con Portugal. Eso nos generaría mucha ventaja, muchas posibilidades económicas de desarrollo para ese territorio y desde luego que tenemos que ser capaces de aprovechar esa oportunidad que nos ha brindado la Unión Europea de adelantar su ejecución y pelear para que así sea. Si bajamos al detalle, esto no es solo trenes, también hay puesta en marcha, bueno, se ha puesta por la conexión, por ejemplo, del Duero, que es una carretera, o sea, ¿qué necesitamos por provincias que no sean solo trenes? Bueno, tenemos el corredor del Atlántico, lo que viene es a poner sobre el papel las grandes infraestructuras y vías de comunicación. Dentro de eso podríamos hablar, evidentemente, de lo que hemos estado comentando ahora en lo que se refiere a ferrocarril, pero también tenemos carreteras, pero también tenemos, más allá de las carreteras, donde tenemos unas demandas históricas que venimos defendiendo históricamente, como es esa autovía del Duero, o la conexión de Valladolid con León, o Burgos con Logroño, o muchas otras más, ¿no? Tenemos también otras infraestructuras quizás más de carácter puntual en lo que se refiere a la localización, pero que también van en esa línea, ¿no? Esas plataformas intermodales, esos aparcamientos seguros, todo aquello que permite una mejor conexión entre el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril, esos ramales ferroviarios, esos puertos secos. Aquí desde Castilla y León estamos trabajando en distintos puntos, ¿no? Porque son al final distintas actuaciones que lo que van a hacer es hacer mucho más atractivo para todas las empresas el poder localizarse y fijarse en Castilla y León. Podemos hablar aquí de Salamanca, el Puerto Seco y Zaldesa, de Villadangos, que en esas inversiones tanto de la empresa privada como de la Junta y del Ministerio con
esos ramales ferroviarios. También tenemos ejemplos en Burgos, en Villafría, con ese ramal ferroviario que tuve la suerte de visitar hace unos meses. Al final estamos trabajando en todo eso y también nos tenemos que apoyar en nuestros silos, en nuestros centros logísticos, que tenemos 10 en todo nuestro territorio y que también sirven de un polo de atracción. Claro, habla de esas plataformas intermodales. Con este corredor también se intenta desarrollar algunos que igual estaban más atrasados, que quizá se apuesta más por desarrollar Salamanca, quizá, que estaba ahí, ¿no? Intentar un desarrollo equilibrado de toda la comunidad. Bueno, nosotros siempre hemos defendido que el corredor, y es que así lo creemos, ¿no?, es una oportunidad para las 9 provincias. Dentro de ello, cada provincia tiene sus particularidades, por una conexión más cercana a los puertos del Cantábrico, por una conexión más cercana a Portugal, o porque allí la industria agroalimentaria es muy potente y necesita un gran movimiento de mercancías, por decir algo, o la automoción en otras provincias, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es capaces de, entre todos, buscar cuáles son las potencialidades de cada uno de los territorios y aprovecharlas con esta oportunidad del corredor del Atlántico. No consiste en competir, ¿no? No consiste en tener a unos de primera y a unos de segunda. Yo siempre lo digo cuando hablamos del corredor del Atlántico y el corredor del Mediterráneo. Si al final no es competir uno con otro, es buscar las sinergias de uno con otro. Por eso muchas veces incluso defendemos las conexiones entre el Atlántico y el Mediterráneo por las oportunidades que eso genera. Bueno, pues de igual manera tenemos que ver cuáles son las potencialidades de las 9 provincias, apostar por ellas, porque todo lo bueno que sea para una provincia va a ser también para la de al lado, ¿no? Pero ¿cómo podemos aprovechar esos fondos europeos para que se desarrolle correctamente todo el proyecto? Bueno, aquí es muy importante ese plan director que el comisionado trasladó, que se iba a presentar en el mes de octubre. Yo espero poderme reunir con él próximamente para trasladarle cuáles son las demandas que tenemos aquí en Castilla y León. Hasta la fecha no hemos podido mantener una reunión, yo se lo he solicitado tanto a él como a la propia ministra, y creo que ese plan director lo que va a reflejar son aquellas infraestructuras que son necesarias desarrollar en todo el corredor del Atlántico y en concreto en Castilla y León. Ese plan director debe marcar unos plazos y unos presupuestos y tiene que ser capaz también de aprovechar las oportunidades que nos brindan los fondos europeos para ejecutarlas. Siempre con una visión, y es que la Unión Europea nos ha marcado unos plazos de ejecución en función de si es la red básica o la complementaria o la ampliada, 2030, 2040, 2050. No podemos dejar de pasar este tren, nunca mejor dicho, ¿no?, que es esa oportunidad que nos dan con esos fondos para ejecutar estas obras. Ese plan director tendrá un calendario, además, ¿no?, y el orden de las ejecuciones. ¿En qué situación está? O sea, estamos un poco pendientes. Pues no le puedo trasladar ninguna información porque carezco totalmente de esa información. Como le he comentado, espero poderme reunir pronto con el comisionado, así se lo he trasladado, para poder analizar qué es lo que se está plasmando en ese plan director en lo que se refiere a Castilla y León y poderle aportar todas nuestras demandas. Hablaba que ya teníamos esa figura, ¿no?, del comisionado. ¿Qué deberes tiene? ¿Qué tareas se le piden ahora? Por supuesto que analice cuáles son las necesidades, cuáles son las realidades de cada territorio, que plasme en ese plan director aquellas inversiones que son necesarias, que las ejecute con celeridad, porque es necesario por esos hitos que nos ha marcado la Unión Europea, y que en aquellos sitios en los que se están trabajando en unos estudios de viabilidad, algunos que ya vamos por el 6º o 7º estudio, pasemos ya de ese papel a unas obras con unos plazos para poder ver que esas inversiones llegan aquí. No podemos estar en ese impasse. Necesitamos apostar por ello, porque eso va a hacer que nuestro transporte por ferrocarril sea más competitivo, que consigamos ese transporte intermodal entre carretera y ferrocarril, que podamos tener grandes distancias recorridas con ese transporte que nos permita unirnos con los puertos, con los aeropuertos. Necesitamos realidades ya, eso es lo que le solicito al comisionado. Habla de que no hay que comparar, ¿no?, ni competir, pero esta vez tenemos el mismo presupuesto que el corredor mediterráneo, pero aquí las necesidades quizás son mayores, estamos un poquito menos desarrollados. Efectivamente, aunque sobre el papel este año tenemos los mismos presupuestos en el corredor del Mediterráneo que en el corredor del Atlántico, la realidad es que en los años anteriores esas inversiones no han ido de la mano, no han sido similares. Por eso yo siempre digo, no hay que competir, pero no puede haber jugadores de primera y jugadores de segunda. Es una gran oportunidad para España, es necesario que vayan los dos corredores de la mano
y todo lo bueno que le pasa al Atlántico va a redundar en el Mediterráneo y todo lo bueno que le pasa al Mediterráneo va a redundar en el Atlántico. ¿Qué esperan de este proyecto? ¿Qué puede suponer para la comunidad? Porque además tiene mucho potencial, estamos situados estratégicamente. Bueno, Castilla y León tiene 94.000 kilómetros cuadrados. Tenemos una gran superficie, eso nos genera muchas oportunidades. Tenemos muchos puertos muy cerca, tenemos Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, tenemos a nuestros vecinos portugueses con los que tenemos muchas relaciones también con esos puertos portugueses y lo que podemos es, con este desarrollo del corredor, poner sobre la mesa las potencialidades que tiene para el transporte y la logística Castilla y León. Somos un punto de paso. El 50% del tráfico de mercancías y de viajeros que pasan por España y por Portugal, por la península ibérica, lo hace por la vertiente del Atlántico. Eso significa que muchos de los transportes y muchos de los viajeros que atraviesan España lo hacen por Castilla y León, evidentemente. Así que tenemos que ser capaces de ejecutar unas infraestructuras, modernizar unas infraestructuras que hagan que nuestro territorio sea muy atractivo para todos, para los ciudadanos, para las empresas, para el transporte. Al final, de esa manera conseguiremos una creación de empleo, un asentamiento de empresas y también conseguiremos con ese transporte que ya está ahí, que estamos hablando del 2030, del 2040, tener un transporte mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más sostenible, donde la intermodalidad jugará un papel fundamental. Y no solo para las empresas, también para la ciudadanía, ¿no? Si hay mejores conexiones, también podemos fijar población. Bueno, aquí en el tema del transporte de pasajeros, ¿no? Tenemos ese gran ejemplo del que en Castilla y León nos sentimos muy orgullosos. Al final, estas infraestructuras suponen muchas ventajas y tenemos el ejemplo de esos trayectos en tren de altas prestaciones o de velocidad alta con muchas otras ciudades, tanto de la comunidad autónoma, dentro de la comunidad autónoma, como con otras comunidades autónomas, las ventajas que ha traído. Por eso la Junta de Castilla y León ha apostado por la bonificación del 25% para los viajeros recurrentes, porque consideramos, y así lo hemos hecho, haciendo un convenio por 4 años, probable por otros 4, que eso es una oportunidad muy buena para la fijación de la población. El Corredor Atlántico también habla mucho de una colaboración público-privada. ¿Cómo se va a reflejar esto? ¿Cómo piensan? No sé si va a haber alguna línea de ayuda o cómo se puede fomentar esto. Bueno, la colaboración público-privada creo que parte primero por unas reuniones donde las distintas administraciones escuchemos al sector empresarial cuáles son sus necesidades. Nosotros aquí en esas reuniones que hemos mantenido para analizar las necesidades del Corredor del Atlántico para podérselas transmitir al comisionado, así lo hemos considerado y por eso nos hemos reunido con todos ellos. Pero tiene que ir mucho más allá. Nosotros en este caso estamos trabajando en la estrategia logística de Castilla y León, una estrategia logística que va muy ligada al Corredor del Atlántico y en la que es muy necesario conocer qué actuaciones se van a desarrollar en ese corredor para ir en paralelo y trabajando y pudiendo sumar entre las dos administraciones. En esa estrategia logística, la primera fase que hemos presentado a principios de este año, lo que hemos hecho es analizar cuál es la situación real de la logística y del transporte de mercancías en Castilla y León, y para eso ha sido fundamental las reuniones que hemos mantenido con el sector empresarial, con las distintas empresas. Ahora estamos trabajando en una segunda fase en la que lo que queremos es poner sobre papel cuáles son las principales actuaciones concretas, planes, infraestructuras a desarrollar. Y para eso, evidentemente, es necesario escuchar a las empresas. Es muy importante saber cuáles son sus demandas, cuáles son sus transportes de mercancías, sus inputs, sus outputs, qué importaciones tienen, qué exportaciones tienen, con quiénes las tienen, con qué medio de transporte, por avión, por carretera, por ferrocarril, para poderlo plasmar en una estrategia que atienda a todas sus necesidades. Ese es el éxito del trabajo de la Administración. Claro, porque al final necesitamos que esas empresas se sumen al corredor, porque si tenemos una buena infraestructura que no se usa, ¿no? Efectivamente, yo por las reuniones que he mantenido, le digo, con el sector de la automoción, con Vitartis, por supuesto también con la COE, con las cámaras,
de una forma o de otra ellos nos han trasladado cuáles son sus demandas, las posibilidades que para ellos podría suponer todo esto, y creo que es necesario que se queden reflejadas. Por supuesto en nuestra estrategia logística, en eso estamos trabajando, pero también por supuesto en el corredor, porque al final son dos herramientas muy buenas que trabajando de una forma coordinada va a suponer grandes ventajas para todos. Que luego al final también es una manera de que estas empresas abran sus mercados, porque al final pueden abrir su comercio exterior. Claro, al final estamos hablando de un transporte de mercancías, un transporte de viajeros en el que nuestras empresas necesitan en muchas ocasiones traer materias primas para poder desarrollar sus productos que vienen de otras comunidades autónomas, de otros países, que luego exportan a otras comunidades autónomas, a otros países, y que para ello necesitan nuestras carreteras, nuestras líneas de ferrocarril, nuestros puertos secos, nuestras plataformas logísticas y también nuestros puertos de nuestras comunidades limítrofes. ¿Somos conscientes de la importancia que tiene la logística para el desarrollo de toda la economía? Bueno, la logística y el transporte de mercancías, de una forma directa se puede decir que representa el 4% del Producto Interior Bruto, pero si sumamos todos los empleos indirectos que trabajan a su alrededor, estamos hablando del 12%. Es un sector que está en nuestro día a día. Mira, yo casi podemos poner un ejemplo que no es tan lejano. Cuando sufrimos todos la época del COVID, teníamos grandes problemas, ¿no?, en nuestro día a día, pero siempre que acudíamos a un supermercado teníamos todos nuestros productos. Pues eso es gracias al sector del transporte y de la logística, que no dejó que en ningún momento dejásemos de tener todo aquello que necesitábamos para nuestro uso diario. Es decir, el transporte y la logística juegan un papel fundamental porque nos llevan a nuestra casa, a nuestro día a día, todo aquello que muchas veces no sabemos a cuántos kilómetros se está desarrollando. ¿Y qué tenemos que hacer para no perder ese tren? Hablábamos antes, ¿no?, de que no pase de largo también. Bueno, tenemos que ponernos todos juntos a trabajar, todas las administraciones. Antes comentábamos la buena sintonía que hemos mantenido Asturias, Galicia y Castilla y León, los grandes resultados que eso ha dado. Necesitamos trabajar también de una manera coordinada con el Ministerio para ser capaces de que ese plan director recoja todas las necesidades, trasladarlo a la Unión Europea. Tenemos una buena sintonía con la Unión Europea, comentábamos antes, han incluido la Ruta de la Plata, seguiremos defendiendo en la Unión Europea aquellas otras reivindicaciones que consideramos históricas y que hemos relatado antes, como el tren directo o Soria-Castejón. Necesitamos esa apuesta decidida de todas las administraciones a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico, y necesitamos aprovechar esos fondos Next Generation y FEDER para poder, incluso a través del mecanismo CEF, para poder ejecutar todas estas infraestructuras. Pues consejera María González, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de trasladar todo aquello en lo que estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León. Gracias. Y a ustedes les espero la semana que viene. Gracias.